El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, exclamó Jesús con voz fuerte: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya Jesús, durante su ministerio público, en varias ocasiones, había enviado a sus seguidores, discípulos, apóstoles, a predicar la buena nueva del Evangelio a todas las naciones. De hecho, hay un pasaje del Evangelio que dice que los discípulos regresaron contentos, contándole al Señor precisamente todas las maravillas que Dios había hecho por medio de la acción misionera que ellos habían llevado a cabo. Hoy, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta el envío misionero, pero de la Iglesia Apostólica. Es decir, ya Jesús no está físicamente con ellos. Ellos han recibido al Espíritu Santo y es Dios el que les inspira por medio, pues, de la tercera persona de la Santísima Trinidad a que ellos vayan a cumplir una vez más con esa misión de extender la buena nueva del Evangelio a todas las razas y a todas las culturas. Vemos en esta acción de los apóstoles un gesto de confianza por parte de ellos y un gesto también de generosidad. De confianza porque es Dios el que les envía y ellos se sienten pues protegidos por Él, a pesar de las dificultades que iban a enfrentar. Y de generosidad porque están dando su vida precisamente para compartir con los demás un mensaje de tanta importancia. Ahora, fíjense ustedes, casi siempre que pensamos en la actividad misionera, pensamos precisamente en el misionero, en lo que el misionero da. Y pocas veces nos ponemos a pensar en lo que el misionero recibe al momento de ejercer esa función. Y yo les puedo compartir a ustedes con mucha humildad que cuando era un adolescente recibí una invitación por un gran amigo de ir a un lugar a misionar durante una Semana Santa. Y fue especial. Yo sabía realmente todavía muy poco de la fe, era un jovencito de tal vez 15 años, pero el poder compartir con él, que tenía más experiencia, y con el resto del grupo, me enseñó bastante. Y fíjense, lo bonito era que cuando uno llegaba a esos lugares rurales, y podríamos decir algo pobres desde el punto de vista material, las personas lo recibían con tanta alegría. Y tal vez ellos tenían la esperanza de que uno pudiera compartir con ellos un mensaje muy profundo de fe, siendo que yo también estaba en mis inicios. Pero lo interesante era que a medida que pasaban los días, uno se sentía lleno
del testimonio de estas personas, de la generosidad de estas personas, de la fe de estas personas. Entonces, al salir de ese lugar y regresar a mi casa, yo sentía que más que dar era precisamente que Dios me había brindado la oportunidad para que yo recibiera. Y esto es, pues, uno de los frutos del creer en Dios, del seguir sus mandatos y el hacerlo con alegría. El misionero realmente sí tiene que entregarse a plenitud para servir a sus hermanos y hermanas, siguiendo ese mandato que Dios nos encomienda. Pero en esa labor, pues, el Señor recompensa al misionero con grandes gozos espirituales y bendiciones abundantes. Y ese ejemplo lo podemos ver en San Francisco Javier y en tantos misioneros que prácticamente han dado su vida plena, pero que se han sentido, pues, amados por Dios por medio del amor de los hermanos. Entonces, que esto nos motive a orar por la iglesia misionera. Son tantas las personas que están dando su vida en diferentes lugares del mundo, incluso lugares de bastante necesidad, y tenemos que apoyarlos con nuestra oración, y si es posible hacerlo también con recursos materiales, ¿por qué no hacerlo? Porque necesitamos entonces ser solidarios para que la palabra de Dios se extienda y muchas personas más puedan escucharla con gozo y con alegría. Esa es parte de nuestra misión y nuestra responsabilidad como buenos cristianos, apoyar la obra misionera de la Iglesia para que así todos conozcamos, amemos y sirvamos a Dios. El Evangelio, por su parte, nos presenta un pasaje hermoso. Quisiera leer una de las palabras que Jesús dice aquí, porque Jesús hace alusión a varias cositas. Una, a que Él ha venido al mundo como luz, y todo el que cree en Él, pues no sigue en las tinieblas. Y posteriormente Jesús dice, yo no he venido al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Estas son dos cosas bastante importantes, porque para nadie es un secreto que desde el punto de vista de la fe, la luz simboliza la vida en gracia, mientras que la oscuridad simboliza la vida en pecado. Y por eso tenemos en la iglesia el cirio pascual que nos recuerda de modo especial en ese tiempo pascual que Cristo es la luz del mundo. Y nosotros, como personas de buena voluntad, tenemos que apegarnos a los mandamientos de Dios, tenemos que vivir en la gracia de Dios y tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. Es decir, que nuestro testimonio nos lleva a vivir de cara a Dios y no precisamente en la oscuridad del pecado. ¿Y saben qué es algo que nos hace vivir muchas veces en la oscuridad, en las tinieblas? La mediocridad espiritual. Es una palabra fuerte, yo sé. Cuando se usa la palabra mediocridad o esta persona es mediocre, muchas veces nos sentimos como escandalizados. Pero hay mucho de eso en nosotros, si somos sinceros. Porque en ocasiones podemos dar más, podemos hacer más, podemos vivir mejor, pero estamos allí como tibios, ¿no? Ni muy fríos ni muy calientes. Entonces, eso al fin de cuentas nos lastima, nos perjudica. Dios quiere que vivamos de cierta manera en una radicalidad espiritual, es decir, en el seguimiento que hacemos de Él, que demos un testimonio veraz y no a medias. Entonces sería bueno preguntarnos en este día, Señor, ¿realmente yo estoy viviendo en la luz? ¿O en ocasiones prefiero ocultarme en las tinieblas, pensando que tal vez allí nadie ve nada, que tú no ves nada, y puedo seguir viviendo una doble vida espiritual? Para nadie es un secreto que muchas personas se quejan de que la actitud de muchos cristianos en el mundo es ser buenos solamente en algunos lugares y ocasiones, y en otros lugares pues nos transformamos y dejamos de ser caritativos y misericordiosos. Eso puede tener mucho de verdad, puede ser pues también mucho de mentira, pero sería bueno preguntarnos cómo nos comportamos a lo largo de todo el día en los diferentes lugares a los cuales vamos.
Porque es lógico de que si yo sé que en un lugar me conocen como cristiano católico, como miembro de tal grupo, como sacerdote, como religiosa, mi actitud siempre va a ser pues positiva. Pero si por en cambio voy a un lugar en el cual nadie me conoce, ¿cómo me comporto con esa persona que me atiende, que me da un servicio? También lo hago de la misma forma como cuando trato a alguien en la iglesia o en mi familia. Sería bueno preguntarnos esto porque son las formas como Dios nos invita a vivir en la luz. Pero lo segundo que quiero resaltar es estas palabras de Jesús que dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y precisamente yo hablaba de esto el domingo pasado en mi homilía, cuando hacía mención a la segunda lectura tomada del Apocalipsis de San Juan, cuando se nos presentaba una gran multitud de personas que habían sido salvadas, y todos ellos eran de diferentes razas y culturas. Y yo decía, lo que hoy repito, la voluntad de Dios es la salvación de toda la humanidad. Cristo ha entregado su cuerpo y su sangre en la cruz para la salvación de todos nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que orar por la salvación de toda la humanidad y no solamente nuestra o la de un grupo en especial. No podemos expropiar la salvación de nadie, incluso de personas que profesen otras religiones, otros credos. Luchemos pues contra la división, contra la tentación de separarnos, porque esto no es lo que Dios precisamente quiere de nosotros como iglesia. Pidamos pues al Señor que nos dé esa gracia de ser misericordiosos como Él es misericordioso y evitar cualquier juicio temerario que nos lleve a pecar y a faltar a la caridad con el prójimo. De esa manera estaremos apegando nuestra vida un poco más a los mandatos de Dios y estaremos cumpliendo con la misión que Él nos encomienda, que es precisamente, una vez más lo repito, ser sal de la tierra y luz del mundo. Así sea.